Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nimisli Rocha Ayala y mi compañera es Citlali Ramírez Cordero, y el día de hoy estaremos hablando de las propiedades físicas de los líquidos. Para empezar a definir el tema, vamos a definir primero qué es un líquido. Un líquido es uno de los 5 estados de la materia. Este estado de la materia se considera intermedio entre el sólido y el gaseoso. Se presenta como una sustancia fluida y con un volumen, pero sin forma definida. El agua es un ejemplo común de este estado. En el estado líquido encontramos que tienen diferentes propiedades. Unas de ellas son la tensión superficial y la presión de vapor, las cuales estaremos describiendo en unos momentos. Tensión superficial. La podemos entender como una especie de membrana elástica que dificulta ingresar al líquido. Por este fenómeno, algunos insectos tienen la posibilidad de posarse sobre el agua sin que se hundan. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Es decir, en el interior del líquido, la molécula está rodeada de otras moléculas en todas las direcciones, que producen fuerzas de atracción, de manera en que la fuerza neta es nula, así la molécula tiene una energía bastante baja. En cambio, cerca de la superficie, la molécula solo está rodeada prácticamente de otras moléculas del líquido, de manera que esto provoca una fuerza atractiva neta hacia dentro del líquido. Así, las moléculas en la superficie tienen un estado de energía más alto. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que la rodea y de la temperatura. Los líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. La temperatura influye en la tensión superficial, ya que ésta disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. Se conoce como fuerzas de cohesión a las fuerzas de atracción que existe entre dos moléculas de la misma clase. La tensión superficial también es la causa de que las gotas de agua adopten una forma casi esférica. Además, la capilaridad depende de la tensión superficial. Presión de vapor es una de las propiedades de los líquidos. ¿Qué es presión de vapor? Es una medida de la volatilidad de una sustancia, es decir, de su capacidad para pasar de un estado líquido a sólido o a uno gaseoso. La presión de vapor se define como aquella presión en la cual un líquido en estado puro y su vapor están en equilibrio en una determinada temperatura. Esta propiedad incrementa cuando la temperatura aumenta y viceversa. Si se calienta un líquido, aumenta la energía cinética media de sus moléculas. Las moléculas cuyas energía cinética es más elevada y que están cerca de la superficie del líquido escaparán y darán lugar a la fase de vapor. De ahí surge la presión de vapor. Si el líquido está contenido en un recipiente cerrado, algunas moléculas del vapor seguirán el camino inverso, chocando con la superficie del líquido e incorporándose a la fase líquida. Pongamos un ejemplo de presión de vapor. En lo alto de la montaña, debido a la disminución de la presión atmosférica con la altura, la presión de vapor de agua iguala la presión externa a una temperatura mucho menor, haciendo, por ejemplo, que los alimentos tarden más en cocinarse. Estas fueron algunas de las propiedades de los líquidos. Espero que les haya gustado y que les sea interesante. Muchas gracias.